Entonces, así como hemos visto el más alto de la escalera, aunque no hemos entrado en todas las divisiones, la jerarquía oculta, y si a algunos interesa, yo puedo indicar los maestros y el sendero del señor Leadbeater, y también alguna cosa de, por lo menos de los maestros, está muy claro por Blavatsky en la clave de la teosofía. Y a mí me gusta siempre sugerir las condiciones de la primera iniciación que están a los pies del maestro. Pero creo que debería mostrar a usted la traducción en español que acá está, o hay otra también. Ahora voy a hacer un poco el contrario. ¿Por dónde principia esta escalera? Porque claro que es más fascinante el cumbre, la culminancia de la iluminación y todos los procesos que llevan arriba, pero a veces no tan gloriosos, pero más prácticos. Son los estagios que alcanzan a nosotros en el inicio de la escalera. Entonces, para eso, Jinayadasa y Leadbeater han creado una otra nomenclatura llamada el sendero probatorio. Así como había el sendero de las iniciaciones, que sería el propiamente dicho, el que prepara uno para la primera iniciación, y ahí está el valor de a los pies del maestro, que son las 4 calificaciones, y me parece para aquellos que gustan de la simbología de los elementos y la astrología, que el discernimiento es más de tierra y el amor es más de agua, que el desapego es más de aire y que la buena conducta es más de fuego. Entonces están 2 a 2 de esas calidades de los pies del maestro en una teoría de contrapesos. Hay que equilibrar uno, porque por ejemplo, si uno tiene mucho discernimiento y fuera posible tenerlo sin amor, podría se quedar frío o indiferente. Si tiene mucho amor pero no tiene discernimiento, no sé si conocen personas así, ahí vamos a tener un exceso de agua y que se van todos a destrozar si no tienen un cierto equilibrio, ¿verdad? Cuando se maneja una bicicleta, ¿qué es mejor? ¿Calir a la izquierda o calir a la derecha? Es buena pregunta, ¿verdad? Ahí en general me responde que el mejor es no calir, pero el no calir significa saber usar la izquierda y la derecha y su centrífuga con el manejo del guidón hasta el punto de mantener el equilibrio. Eso no se enseña. Se han intentado enseñar a sus hijos a andar de bicicleta, ¿verdad? Que sin la práctica no es posible. Es una habilidad. Habilidad se desarrolla en la práctica. Así como la sabiduría. Podemos leer muchos libros, eso es conocimiento, memoria, erudición, títulos y medallas se ponen a la pared o al pecho. Pero
Sabiduría viene del latín sapere, que tiene doble connotación de sabor y de saber. Hay que sentir el gusto, no se puede. Yo presentaba pláticas en Estados Unidos, una señora me preguntó, ¿y cuál es el sabor del guaraná? Mira, porque soy brasileño. ¿Ah? Y bueno, a mí no me gusta decir nada porque parece no ser muy educado. Entonces respondí, señora, quizá, tal vez le pueda dar una idea si haces una mezcla de manzana y pera. Ahí es un problema de ella. Va a tener que pagar 3 partes de manzana para una de pera, o 3 de pera, una de manzana, hacer un jugo. No sé cómo va a resolver y quizá que la energía no sea buena, pero no se puede preguntar a uno. Es una pregunta loca. ¿Cuál es el gusto de una cosa? Hay que experimentarlo. Así también que la palabra Sofía en griego quiere decir sabiduría y habilidad. Las dos necesitan práctica. No se puede hacer una transfusión de sabiduría. Y si intentaran hacerlo a sus hijos, han sufrido. Porque no se puede impedir que se van a caer si no tienen. Se puede, esto sí, intentar llevar los hijos a un lugar que la caída no sea tan destructiva. Entonces se enseña a andar de bicicleta a la grama, o cerca del mar, o en lugares que son amplios y no muy duros. ¿Eh? No vamos a llevar nuestros hijos a una pedrera para hacer un aprendizaje. ¿Verdad? Así también los maestros no pueden caminar por nosotros. Eso aparecía en la película. Está muy incentivado y avisado en la película. El gurú apunta el camino, no camina por nosotros. Aunque haya mucha diferencia su presencia, Él no puede caminar por nosotros. Y por eso, este gran señor que fue Patanjali, dejó para nosotros el Sutra 2.1, que es un sutra de yoga preliminar. Esto voy a me detener un poco más, porque aquí se empieza. El 1 acá es el Sadhanapada, quiere decir 2, porque es el Sadhanapada, o el tomo de la práctica, de la disciplina, del aspirante del sadhaka, y es llamado yoga preliminar o Kriya Yoga. Austeridad, estudio de sí mismo, entrega a Dios, constituyen la Kriya Yoga. Así empieza. Él dijo, comentario del doctor Taimini, cualquiera que comprenda la meta de la vida yógica y la clase de esfuerzos que ella implica, se dará cuenta. Eso es la energía propulsora que estábamos hablando antes. Que no es posible ni aconsejable lanzarse de lleno a la práctica regular de la yoga para quien está sumido en la vida corriente y se encuentre por completo bajo de la influencia de los kleshas o causas de aflicción. Entonces, si la ignorancia está muy evidente, si el egoísmo así proporcionalmente es demasiado, si las atracciones y repulsiones a la vida están como prueba de eso, más fuertes que uno, y que así tiene mucho deseo de vivir y miedo de la muerte,
está uno bajo las influencias de los kleshas. Yo supongo todos nosotros, a no ser que haya algún iniciado iluminado acá que no estoy a mirar. Mis ojos son limitados, ¿verdad? Y si estás suficientemente interesado en esta filosofía y quiere entrar en el sendero que lleva a su meta, debe antes acostumbrarse a la disciplina, adquirir los conocimientos básicos, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo a esta semana, conocimientos básicos. Y reducir la intensidad de su egoísmo y de todos los demás kleshas que de este se derivan. ¿Verdad? Que ya es un derivado de la ignorancia. Y por eso el conocimiento es necesario para sobrellevarlo. Es tan grande la diferencia entre la actitud de la vida del hombre corriente y la vida que el yogi necesita vivir, que es imposible cambiar súbitamente de la una a la otra, y si se intenta hacerlo, se puede provocar una reacción tan violenta en la mente del aspirante que vuelva a arrojarlo con mayor fuerza aún en la vida del mundo. Quiere decir, se toma que va a quedarse ahora un monje y hacer todos los votos para despertar Kundalini, eso, aquello, y hace unos cursos de final de semana y cree que se va a iluminar. Yo tenía un amigo que vendió su coche, se fue con el dinero a India, se despidió de su esposa, después de unos meses volvió sin coche, bueno, no voy a entrar en la cuestión. Pero si uno está tomado por entusiasmo y no mira que hay que tener conocimiento de hacer un planeamiento de largo curso, él puede volver más preso al mundo que salió. Porque hay un péndulo ahí que si me voy mucho para allá, hay un rebote. Un periodo preparatorio de autoeducación en el cual asimile gradualmente la filosofía, que es lo que estamos haciendo, y la técnica del yoga, y se acostumbre a disciplinarse, facilita y hace más segura esta transición. Quiere decir, sean las antiguas escuelas de misterios, sean las escuelas esotéricas contemporáneas, sea la tradición del yoga preliminar, todo eso en verdad es preparatorio para el discipulado. Entonces, según Orjinayadasa, primero está el idealista, después viene el discípulo en prueba, el discípulo aceptado, el hijo del maestro y el iniciado. Son 5 estadios. Todo empieza por un ideal. Por eso ayer hemos hablado de la importancia de aquel diploma del ingreso. Él ha tenido un ideal. Una vez ya lo diplomaron. Si él va a seguir en concordancia con este momento de luz que recibió o que ha generado él de adentro, como un rayo que conecta la tierra al cielo, es un flash, un insight que le llevó a dar valor
a la fraternidad universal por lo menos una vez, ahí me parece tenemos un idealista. Si él va a se comprometer con el camino del sendero y la escuela y todo eso, es un segundo punto. Ahí se ofrece como un discípulo en prueba. Si él va a ser aceptado por el maestro, ahí tenemos un discípulo aceptado. Si él va a progresar a se tornar un hijo del maestro, quiere decir, un discípulo elegido entre los elegidos para llevar a la iniciación, que la iniciación es más que un maestro, ahí son todos los maestros, porque el maestro de uno lo presenta el discípulo a como si fuera la diferencia entre una maestría y un doctorado. Ahí la maestría es casi una relación entre el maestro y el discípulo. Pero cuando se presenta al doctorado, ahí él ingresa en un cuerpo de doctores. Ahí ya la relación entre el maestro y su orientador no es la misma. Ahora él tiene que se exponer a una banca de 5. 5 profesores y doctores, que hay semejanzas en estas instituciones, y ahí te abren las puertas a todas las universidades del mundo. No es ahora un alumno de la universidad A, B o C. Un doctor está abierto a todo el mundo científico. Así también, el discipulado es una relación maestro-discípulo. La iniciación lo expone a toda la fraternidad del país, del mundo. La gran fraternidad blanca. Y ahí dicen, hay un linaje o una fraternidad, si lo quieren, cuyo trueno nunca está vacío, cuyo esplendor jamás decae, porque sus miembros son como eslabones que unen la tierra a Dios de donde ha provenido. Entonces, ellos hacen la eterna comunicación entre la tierra y Dios, o el cielo, o como quieran. Por eso son eslabones de una cadena eterna. No es que había tiempo de Blavatsky, ahora no hay más, o sacó vacaciones, o se cambió, o se fue a otro planeta. Hay unas ideas raras en estos libros de pseudo esoterismo que yo llamo de esquizotérico. Hay que vender, entonces tenemos que hacer un libro que cambió los maestros. Uno se fue de volver a él a Venus, el otro se tomó el lugar y ya se cambió toda la jerarquía y ahora no está más la Himalaya, se fue acá a los Andes o se va ya a las Rochosas y están así, teniendo libros, se hacen como el papel eso que usamos en el baño, ¿verdad? Y quien lo lee se encanta, pero no para pensar que estamos hablando de compromisos eternos, de una estructura que mantiene el equilibrio de los planetas de la evolución planetaria. No puede ser una cosa que a cada final de semana tiene una promoción o una Black Friday que lo suspende. Entonces los requisitos, ahora ingresamos por la puerta de los fundos, no hay más necesidad de los requisitos, ahora estamos en la era del acuario. No, es una ciencia, los requisitos serán siempre los mismos, y es invariable, no hay una promoción. Bueno, entonces él persiste diciendo, también le permite al estudiante averiguar
si está suficientemente listo para adoptar la vida yógica e intentar seriamente realizar su ideal. Son demasiados los casos de aspirantes entusiastas que sin ninguna razón clara, se enfrían o abandonan la disciplina yógica por parecerles demasiado fuerte, o quizá porque no llegan los resultados en el tiempo esperado. No están listos todavía para la vida yógica. Pero aunque exista la sinceridad requerida y la determinación de olar la senda de la yoga, es necesario establecer una actitud permanente y habitual. Eso tiene que, se dice en los libros como a la voz del silencio, que uno tiene que se tornar el sendero. Él se va a identificar con el sendero. No es una cosa que tiene que pensar para hacerlo. Aquello se torna habitual. Eso, exacto. Convertirse en el sendero mismo. El mero desear o querer no basta. Todos los poderes mentales y los deseos del aspirante deben polarizar y alinearse con el ideal yogi. Si no tenemos todo combustible en el Saturno 5, la Apolo 9 no va a desplegar. Después quizá está caminando, es otra cosa. Pero hay un momento que todo tiene que estar allí para se cruzar por la iniciación. Entonces, progresivamente, los deseos tienen que se tornar convergentes con este ideal. Muchos aspirantes se han formado ideas muy confusas y a veces totalmente falsas al respecto. Muchos tienen ideas muy exageradas sobre su propia sinceridad y capacidad para volar la senda de la yoga. Estas ideas se aclaran y esa sinceridad se pone a prueba severamente al tratar de practicar Kriya Yoga. Kriya Yoga es la disciplina básica de todas las escuelas internas. La austeridad sobre el cuerpo, la devoción para Dios, para las emociones y el autoestudio para la mente. Se llama tapas. Svadhyaya es autoestudio, tapas la austeridad, Ishvara Pranidhana la devoción, dedicar todo lo que se hace a Dios y a su voluntad. O bien, emergen de esta disciplina preliminar con propósito claramente definido, determinados y capacitados para proseguirlo hasta el final y con vigor y devoción, o se dan cuenta gradualmente de que todavía no están listos para la práctica de la yoga y reducen su aspiración a un mero estudio intelectual. Esos van a escribir libros esquizotéricos. Ahora ya saben mucho, van a escribir un libro más creativo, pero no están conectados a la práctica. Esta autodisciplina preparatoria en tres sentidos corresponde a la triple constitución del ser humano. La austeridad se relaciona a la voluntad, estudio de sí mismo al intelecto y la entrega a Dios a las emociones. Por tanto, es un trípode. Entonces, hemos dicho que si una pierna está muy más longa que las otras, ya tenemos un desequilibrio. Hay que tener un promedio ahí
que la emoción, el pensamiento y la acción tienen que tener un equilibrio mínimo. Por lo tanto, esta disciplina pone a prueba y desarrolla los tres aspectos de la naturaleza humana y produce un crecimiento global y equilibrado de la individualidad, que es tan esencial para lograr cualquier ideal elevado. Entonces, así dice el segundo o el sutra subsecuente: su práctica o se practica Kriya Yoga para atenuar los kleshas y producir el samadhi. Eso se va a producir hasta que el éxtasis en el primer nivel fue conquistado. De ahí vendrán técnicas más intensas. Pero ya es mucho llegar al éxtasis, aunque haya después, según el Sutra 2.17 interpretado ahí por comparación del dibujo de Taimini, por lo menos 9 estadios progresivos y más hondos, que corresponde al sendero oculto manifestado y tal vez los otros en el nivel del Purusha o como sea. Lo importante es percibir la sucesión. No sé si hay preguntas, si está claro cómo se empieza. Si no hay preguntas sobre el sendero, hay dos posibilidades. O ya estamos todos iluminados, o es muy difícil. Mismo principiar es muy difícil. Yo creo que lo más sencillo sería comprender la teoría. Entonces, Blavatsky dice que se empieza por el Jnana Yoga, se empieza estudiando, que es lo que hacen, son especialistas en los teólogos. Por favor. ¿Nos puede comentar un poco más sobre los kleshas? Creo que sí en el sutra siguiente, pero un poco. Los kleshas son la voluntad de vivir, que culmina en el Elia, que es el miedo de la muerte o voluntad de vivir. Empiezan por la ignorancia, están identificados los cuerpos y por lo tanto desarrollan el egoísmo, se expresan por atracción y repulsión, me gusta eso, no me gusta aquello. Suma todo a una integral en este apego a vida o miedo de la muerte. El comentario hecho a veces por Taimni es que llegando al final de la vida sería desesperar que uno, y en algunos casos pasa, los kleshas están un poco más calmos, o por lo menos no tan activos. Sería desesperar, hay excepciones, sería desesperar que uno esté preparando a morir, por lo menos estar menos encantado con las fascinaciones de la vida. Las pasiones deberían estar más calmas, ¿verdad? Pero hay algunos que se compran una motocicleta. Yo conozco casos, no voy a citar, por ejemplo, pero ahí está. Las kleshas son desconocimiento de la realidad, egoidad, sentido egoísmo, atracción, repulsión, fuerte deseo de vivir. Es el 3. El 4 da una información muy importante. Él dice, avidya, que es la ignorancia, es la fuente de las demás. Por tanto, para mí todo empieza por estudio, por tomar conciencia de la situación que nos encontramos.
Avidya, o la ignorancia espiritual, es la fuente de las demás kleshas y ya esté en condición latente, atenuada, alternante y desarrollada. Quiere decir, hay 4 estadios posibles. Desde el egoísmo más evidente a un egoísmo atenuado o quizá alternado. A veces se presenta, a veces saca vacaciones, ahí después viene de nuevo. ¿Ah? Así las pasiones, a veces parece que la persona está más tranquila y ya viene de nuevo. ¿Ah? Se encanta aquí y allí, después se acalma y las personas son así, ¿cómo voy a decir? Como olas, ¿ah? Senoidales, con arribas y abajos. Entonces, que ahora no está muy activo un klesha, no quiere decir que su semilla no esté ahí. Por eso el maestro necesita poner su discípulo a prueba. Eso no me parece que esté muy claro a la mayoría de las personas. A ver, que es una expresión muy efectiva acá, que dice que hay que crear condiciones para que el único objetivo de algunos de los métodos para la probación usados es extraer toda la naturaleza interna del chela o discípulo, de la cual la mayoría de los recantos y ángulos permanecerían oscuros y disimulados para siempre si no fueran dada una oportunidad para testar cada uno de esos recantos a su vez. Ahí tú tienes el voltímetro y sus puntas y vamos a testar el circuito uno a uno de sus componentes. Eso es el que el maestro hace antes de llevar uno a la prueba, a la iniciación, para no tener, y aún a veces tienen sorpresas, pero en principio para no tener grandes sorpresas, que el discípulo está preparado y es de confianza del maestro. A mí me parece que el punto flaco de cada uno de nosotros es un punto ciego. No sé si han estudiado algo de enneagrama, de los sufis. La teoría es que nuestra personalidad es establecida y creada y desarrollada escondiendo voluntariamente un punto, a veces inconscientemente. ¿Ah? Porque en la infancia hemos sido expuestos a condiciones difíciles y construimos un yo, un ego, para, como una armadura, protegernos de las condiciones infantiles. Después crecemos, pero aún inconscientemente nuestra estructura básica es aquella armadura. Entonces, para que uno obtenga autoconocimiento y va a percibir las heridas originales de su estructura personal, a veces no quiere. Yo estaba saliendo de mi casa en Brasilia, o verdad que estaba volviendo. Miré a la izquierda, miré a la derecha, estaba dentro de la cuadra. Todo parecía tranquilo, entonces largué el freno y le puso el acelerador. No sé de dónde apareció una moto.
conocen, moto. Es una cosa increíble, tiene solo 2 ruedas. Parecía que tenía sido una materialización. Yo creo que él estaba justo atrás de esta vara que seguraba e isolaba 2 vidrios, eso llamado punto ciego. Tú miras, no ves nada, en un instante siguiente está a tu frente. Ahí a lo mejor que frené y se evitó lo peor. Pero es un susto a uno porque tú no sabes de dónde ha llegado. Y cuando es peor, cuando le ultrapasan por la derecha. No, el problema es indicar que así como no vemos cosas afuera, hay cosas adentro de nosotros que son muy más difíciles de ver y que en general todos lo ven, pero el uno no ve. Eso es lo interesante. Que los otros son espejos de nosotros mismos. Y si aprendemos al oír lo que los otros están diciendo respecto a nosotros, sin decir que es un absurdo, sin decir que es tan exagerado, quizá estén exagerados, pero aún así están viendo alguna cosa, ¿verdad? Para eso, la mejor persona del universo es la suegra. Ella te conoce por un X-ray. Toda la intuición femenina está desarrollada allí. Entonces, no queremos evitar algunas personas en nuestro relacionamiento, ¿verdad? Pero quizá esas sean nuestros maestros. Porque no percibimos el punto ciego. Si un matrimonio tiene 2 haces mucho enamorados y a veces, por ejemplo, la señora hace todas las voluntades de su esposo, el esposo se torna una persona que cree que ya está en las nubes y todo que... Así con los chicos también, se dice que estragaran los chicos. Entonces, que el Buda decía en Dhammapada que tenemos que agradecer que haya personas a nuestro alrededor que nos digan lo que no queremos oír. Y verdad que un discípulo solo está pronto cuando está dispuesto a recibir del maestro reproches indicativos de nuestras flaquezas. Y si no soportamos a la persona que nos expone puntos ciegos de nuestra naturaleza, ¿cómo vamos a recibir la instrucción del maestro? Si estoy enojado de lo que me dice, entonces no estoy pronto para el sendero, ¿verdad? Ahí. El otro punto es eso, también uno tiene una baja autoestima y entonces si me dicen una cosa el mundo se acabó y debe ser toda la verdad y yo nunca voy a conseguir. Ahí también es el revés de la misma cosa. Se pone una -1 a la frente y se tiene la baja autoestima. Que es una autoestima grande revertida, porque si no hubiera orgullo no podría haber vergüenza. La vergüenza es la intención de ser muy grande, pero no me alcanza, entonces estoy avergonzado. Esas cosas son muy sutiles, ¿verdad? Pero empezamos, como decía Krishnamurti, por las relaciones humanas. Ahí vamos a ver si estamos prontos o no para recibir más información al respecto de nuestro yo y de cuáles son las características que tenemos que trabajar.
Cuando una persona, y es muy frecuente, ingresa en mi consultorio astrológico y dice, solo me cuente las cosas buenas. Ahí ya no sé bien si es muy necesaria la entrevista. O como ya les conté de otro que llega y dice, no, porque un especialista en runas y otro que ha usado bucios o tercero no sé qué, me han dicho que estoy en la última encarnación. Yo me voy a por prostración completa, estoy a frente de un Buda, de rodillas. ¿Ah? Porque si uno se cree ya iluminado, ¿por qué va a hacer una consulta a otro? ¿Verdad? Es una contradicción absurda. Queridos. Una cosa más, por favor. Sí. Cuando dice lo del punto ciego, eso lo habla un poco también en el libro. Hay alguna terminología en sánscrito. Y es lo que habla Jung cuando se refiere a la sombra. Sí. O sea, como no necesariamente que el punto ciego es como algo malo, sino que también pueden ver como una sombra dorada, Él en verdad tiene poderes potenciales de energía. Oh Krishnamurti, lo dije, si no resolvemos nuestros conflictos, no podemos progresar. Porque la energía de lucha contra los conflictos internos disipa nuestra voluntad de aprender, nos saca energía, entonces no tenemos claridad y la mente está turba. Bueno, todo eso es una purificación necesaria, ¿no es? Hemos estudiado los 9 obstáculos, la técnica para superarlos. Ahí está el valor de conocer lo que Patanjali ha dicho. Si quieren decir que es inevitable que en un proceso proyectivo haya un punto ciego de donde se proyecta. ¿Eh? Entonces el Vikshepa es una proyección y hay en algún lugar una lámpara que lo proyectó y que no está mirando a sí misma. Si estuviera mirando a sí mismo, no sería una proyección. El Jung nos dice que lo más perturba a uno son nuestras propias características proyectadas en el otro. Si uno está resuelto en su capacidad, aquella capacidad proyectada, si fuera, no va a producir ningún problema, porque él no está en conflicto íntimo. Pero al percibir que uno está haciendo progreso donde yo no consigo, hay envidia. Si me incomoda uno que está siempre pidiendo cosas y yo no percibo mi propia miseria que estoy en la misma situación, me quedo indiferente a su demanda. Entonces no tengo compasión. Eso hemos estudiado. ¿Ah? No se da a veces la debida honor a la virtud, o nos involucramos en peleas de vicios de uno a otro, que cuando se dice que se pone un dedo al otro, 4 están apuntando a nosotros. ¿Ah? Entonces ahí empieza el punto ciego, es la sombra, la parte que para crear el ego iluminado se ocultó bajo la carpeta, y ahí el primer viento que viene y vira la carpeta y ahí toda la sala se queda una suciedad o será una inmundicia. Y así que vamos nos entrenando por los relacionamientos del primer nivel. Si empezamos a adquirir autoconocimiento, estamos nos preparando para la senda del yoga. A un punto vamos a tener que tener la dieta, que es más tapas, ahí es más físico. Hay que cuidar el cuerpo, tener energía, hacer pranayama o algún ejercicio básico de yoga diario, por lo menos para sentarse bien para la meditación. Hay esas cosas básicas, no es para se tornar un atleta olímpico,
Pero hay cosas que son físicas, hay cosas que son emocionales respecto más a nuestras relaciones, y hay la cuestión de la autoimagen y del conocimiento de la técnica también. Porque si no comprendemos el tiempo y la dedicación y la concentración sobre el uso de la técnica, quizá no vamos a ser mucho eficaces. Todo eso, estudiar los Dharma Shastras y los Yoga Shastras, es parte antigua de la tradición del yoga, y por supuesto eso la sociedad teosófica nos ofrece. Y si quieren se comprometer con los votos internos, ahí hay otro paso a dar, y hay tiempo de estudio, hay que ver si están pronto, ¿verdad? Si tienen la dieta adecuada, si están durmiendo los tiempos ciertos, porque si no se van, si uno lo duerme en unas 8 horas, va a meditar, lo que pasa, empieza a hacer roncos y sonidos, porque ya la condición física no contribuye. Y hay que traer el espíritu al cerebro, hay que hacer la iluminación acá. Como decía el Cristo, el espíritu está pronto, la carne es flaca. Hay que traer su influencia al cuerpo físico. Hay que preparar la personalidad para recibir la energía del espíritu. Entonces tenemos que tener también algo para continuar a la tarde, ¿verdad? Ya hemos cruzado el tiempo. Entonces voy a agradecer a la atención de todos y empezamos a las 6. Gracias.